Muy bien, hermanos queridos, hoy vamos a hablar de los sorprendentes planes de Dios. Estamos en Navidad y la Navidad nos recuerda hoy sobre los sorprendentes planes de Dios. Y luego vamos a tener el privilegio de participar de la cena del Señor, Y vamos, hermanos, por lo tanto, a abrir nuestras Biblias en el libro de Miqueas. Es un libro pequeñito allí, en la parte final del Antiguo Testamento, el capítulo 5, el versículo 2. Si me ayudan con la diapositiva, por favor, allí. La siguiente diapositiva. Excelente. Los sorprendentes planes de Dios. Vamos a hablar de los sorprendentes planes de Dios. ¿Sí? Muy bien, estamos tan acostumbrados a la Navidad que ya nos parece algo normal, pero en realidad la Navidad es un acontecimiento extraordinario. El nacimiento de Cristo fue un acontecimiento extraordinario. Y Miqueas 5:2, Miqueas está escribiendo alrededor del año 700 antes de Cristo. Esto está profetizado 700 años antes que acontezca. Es una profecía específica. Y miren lo que dice Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Dice allí: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y en este texto Miqueas, hermanos, nos habla de los sorprendentes planes de Dios. Y menciona tres verdades importantes, esenciales, sobre la manera como Dios pone en marcha estos planes. La manera como Dios pone en marcha sus planes no es la manera convencional como los humanos usualmente ponemos en marcha nuestros planes. Lo primero que Miqueas dice es que el lugar donde va a ocurrir una aparición sorprendente es un lugar muy pequeño. La primera frase dice allí, ¿no es cierto? Dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá. Es lo primero que dice Miqueas. Miqueas nos recuerda que el lugar de origen del que iba a ser el gobernador, del que iba a ser el rey, iba a ser una pequeña ciudad. Y él lo subraya. Dios, que pudo haber escogido Jerusalén, lógicamente, ¿no? Si nosotros queremos causar un impacto mundial, un impacto internacional, un impacto grande, queremos realmente dar un golpe mediático, la estrategia de marketing nos dice que tenemos que buscar la hora premium, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tú quieres que tu mensaje llegue, si tú haces un anuncio publicitario a las 6 de la mañana o a las 12 del día, ¿qué impacto tiene eso? Ahí nomás. Incluso no lo dice si tú quieres que tu reel, ¿no? Que tu reel, tu post, llegue a más personas, ¿da lo mismo que lo subas a cualquier hora? No da lo mismo que si tú lo subas a las 12 del día, porque la gente a las 12 del día solamente no está viendo su teléfono, aunque algunos están viendo, ¿no? Pero si tú quieres causar un impacto, tienes que buscar el mejor horario, el mejor espectáculo. Yo me recuerdo ahí, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el famoso partido de fútbol americano, el Super Bowl. ¿Cuánto cuesta 30 segundos de publicidad en el Super Bowl? ¡Oh! Son cifras pero astronómicas, porque hay millones. Una propaganda en la final de un mundial de fútbol. ¡Oh! Imaginas cuánta gente, ¿no? Mirando. ¿Cuánto cuesta un anuncio allí? Claro que sí. Porque en la lógica humana, si tú quieres impactar más, tienes que buscar el mejor horario, ¿no es cierto? El mejor escenario para poder alcanzar a más personas. Pero de manera sorprendente, en la lógica de Dios, los planes del cielo, según Miqueas, no comienzan con esa mirada. Comienzan en lo pequeño. En lo pequeño. Tú, Belén Efrata. No Jerusalén, no Roma, la capital del mundo, o podría ser Alejandría, la ciudad de la cultura. No, Belén de Efrata. ¿Quién conocía a Belén de Efrata?
¿Dónde quedaba Belén? Ni idea, hermano. Ni idea. Porque cuando tú vas a la palabra de Dios, por ejemplo, vas al libro de Josué, el capítulo 15, y encuentras allá a Josué haciendo la repartición de las heredades para el pueblo de Israel luego de que han entrado a la tierra prometida. Y él nombra 115 ciudades. ¿Cuántas ciudades? 115. Tú puedes ir después a tu Biblia, leer allí Josué 15, versículos 20 al 63, vas a encontrar, mira, leamos solo leamos el 20. Vamos allá a Josué 15. Josué 15, 20, dice allí, la palabra de Dios, dice así. Estamos en Josué 15, 20, esta es pues la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá al extremo sur, hacia la frontera de Edom, y comienza la lista. Comienza la lista. Dice allí, Capsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Dada, etcétera. 115, hermanos. Ahora, ¿qué era interesante? Dentro de las 115 no se menciona Belén. No estaba en el mapa. Belén no estaba en el mapa, hermanos, no estaba en el mapa. Y Dios escoge una ciudad que no estaba en el mapa para ser el epicentro del acontecimiento más glorioso de la historia de la humanidad, porque los sorprendentes planes de Dios, cuando tú vas a la Biblia, empiezan en pequeño. Empiezan en pequeño. Y cuando un judío leía este texto de Miqueas, era inevitable que su mente se fuera a otro acontecimiento pequeño, a otra mención en la Biblia donde se habla de ahora una persona pequeña que había nacido en Belén. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Primera de Samuel, capítulo 16. Miren ustedes, para el judío esa conexión era inmediata. Primera de Samuel, capítulo 16, nos narra el momento cuando Dios envía al profeta Samuel en busca de un futuro rey. ¿Les recuerdan la historia? Futuro rey. El primer rey había fracasado tristemente. Había traicionado el propósito divino. Había seguido sus propios planes en lugar de seguir los planes de Dios. Y Dios lo pone de lado y dice, voy a levantar a otro rey. Y así que lo manda en misión a Samuel. Anda, busca al rey que voy a elegir. Y Samuel va. Y llega a la casa, llega a Belén, pueblo escondido, a la casa de Isaí, el padre de David. ¿Y ustedes recuerdan la historia? Dice, llama a tus hijos porque Dios va a escoger un rey. Tengo que allí cumplir una misión con uno de ellos. Y llega el primero. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo era el primero? Oh, tremendo hombre, ¿no? Tremendo hombre. Porte de rey. Fortaleza física, ¿cierto? Lo vio. Eso que impresionan a primera vista. Y dice que Samuel dijo, Señor, gracias, está listo. Cumplo mi misión y me voy. Yo le iba a poner la mano, ¿no? Ya lo estaba ungiendo, porque para él cumplía, tenía todo el porte real, tenía todas las características de un rey. Y Dios dice, ¿qué hace Samuel? Ese no es. No es. ¿Cómo que no es? Y Samuel dijo, no, si él no es este, ¿cómo será el que viene, no? Y vino el segundo, y vino el tercero, y vino el cuarto, y vino el quinto, y vino el sexto, y ya Samuel se preocupó. Dijo, Señor, algo está raro acá. Algo no cuadra aquí, Señor. Y entonces viene el famoso versículo 11, hermanos. 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Leamos primero el 7 y después el 11. Dice así. Pero Jehová respondió a Samuel, versículo 7 de 1 Samuel 16, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo Jehová miro el corazón. Versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Isaí respondió, queda aún él, el más pequeño, el menor. Ni siquiera había sido convocado, hermanos. Ni siquiera había sido convocado. Su papá no se tomó ni la molestia de traerlo. ¿Para qué? Ese pequeñito, ¿para qué? Si Dios tenía una misión para alguien, no era para él. Podía ser para cualquiera de los otros, menos para él.
Pero ese que había sido desechado incluso por su propio padre, hermanos, era el escogido por Dios. Porque Dios no se impresiona con nuestras capacidades humanas. Dios no se impresiona con lo que nos impresiona a nosotros los humanos. Dios mira más allá. En este caso dice que Dios miró su corazón. Ese pequeño era pequeño por fuera, pero era grande por dentro, porque tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Los planes de Dios, cuando uno va a la Biblia, hermanos, vez tras vez, empiezan en pequeño, en pequeño. Por eso no despreciemos los pequeños comienzos, hermanos. Un día envié un grupo de gente aquí en Sydney, intentando hacer la obra de Dios aquí. Hoy estamos sentados en este hermoso templo. Estamos bien cómodos aquí con aire acondicionado. ¿No es cierto? Aquí estamos, gracias a Dios. Pero esto empezó así. ¿Cómo era estos 50 años atrás? Era otra cosa, era un grupo pequeño. Jesús mismo cuando inició su obra, cuando inició su iglesia, no fue a Jerusalén y llamó ahí a los rabinos, al Sanedrín judío, para que ellos fueran sus discípulos y ellos fuesen los que transformaran el mundo. No, escogió a 12 hombres de origen humilde, porque Jesús, porque Dios se goza en empezar en pequeño. Las grandes obras de Dios empiezan con lo pequeño. Dios se goza, dice 1 Corintios, texto importantísimo, 1 Corintios 1, 26 y 27, resume este concepto de manera magistral. Y vamos a la Biblia, 1 Corintios 1, 1 Corintios 1, 26 y 27. Oh, el apóstol Pablo quedaba impresionado cuando reflexionaba en esta lógica divina que es tan distinta a la nuestra. El apóstol Pablo lo dice así. Considerad pues, hermanos, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué escoge Dios, hermanos? Lo humilde, lo pequeño, lo que humanamente parece que no. Alabado sea Dios, hermanos. Alabado sea Dios. Eso a mí me da esperanza. Claro que sí. Porque si Dios usa lo pequeño, entonces hay esperanza para mí. Tú y yo podemos ser usados por Dios. Quizás tú crees que no eres importante, no eres grande, no tienes muchas capacidades. Hermano, no se trata de ti. En la obra de Dios no se trata de ti. Se trata de Él. No te mires a ti, míralo a Él. Los sorprendentes planes de Dios totalmente puestos en marcha en el mayor de todos los planes, el plan de la salvación, el gran plan de la salvación, empezó en esta tierra, en pequeño, en Belén. Hermanos queridos, Dios te ayude a entender esta mañana que Dios se goza en usar lo pequeño y humilde. Así que si tú te sientes pequeño, humilde, hay alguien aquí que se siente pequeño, que siente que de repente ya no tiene mucho para dar, tranquilo. Dios puede tomar tu pequeñez. Dios desea tomar tu pequeñez y hacer contigo una obra especial. Amén. Amén. Porque los planes de Dios empiezan en pequeño. Pero los planes de Dios que empiezan en pequeño, hermano, ¿dónde terminan? ¿Eh? ¿Dónde terminan? ¿Dónde se proyectan los planes que empiezan en pequeño? ¿Qué dice el de Miqueas? Volvamos a Miqueas. Capítulo 5, verso 2. Dice, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Los planes de Dios empiezan en pequeño, pero se proyectan hacia la eternidad. ¿Qué concepto tan importante, hermanos? La lógica de Dios es distinta a nuestra lógica, porque Él no está pensando solamente en ese horizonte terrenal en el que usualmente hacemos planes nosotros. Nuestros planes usualmente tienen esa lógica terrenal. ¿Qué pensamos nosotros en nuestra lógica terrenal? ¿Hacemos planes para cuánto tiempo? Pensamos aquí ¿no es cierto? Tener la casita, tener los recursos necesarios, el seguro médico, ¿no? Lo necesario para tener un buen final. 60, 70 años, 80, ese es nuestro horizonte. Ese es nuestro horizonte. Los que son jóvenes quizás no están pensando todavía en eso, pero ya los que estamos, pero cuando pasan los 45, 50 años, comienzas a pensar en eso. ¿Sí? ¿No estás pensando en eso? No, los jóvenes están pensando ahí, ¿no?
Tener la casa propia, cambiar el auto, tener familia. Sí, es un horizonte corto. Pero Dios mira desde la eternidad y nos recuerda, hermanos, que sus planes son planes eternos. Que lo que sucedió en Belén, aunque era pequeño, tenía un alcance eterno, tenía que ver con un gran conflicto cósmico, y ahí va a ser un capítulo determinante en la gran historia de la salvación. Tiene un propósito, una dimensión eterna. De la misma manera, hermanos, Dios quiere que entendamos que Dios también para nosotros, en nuestra pequeñez, proyecta un propósito eterno. Y Él quiere que aprendamos a pensar de esta manera, y nos cuesta tanto, hermanos. Estamos tan apegados a la terrenal que nos cuesta proyectar, levantar los ojos al cielo, mirar las cosas de arriba y proyectarnos en esa dimensión eterna. Y es verdad, es difícil. Eso no es humano. Lo humano es mirar lo terrenal, pero el Espíritu Santo quiere abrir nuestros ojos para que podamos mirar más allá y podamos proyectarnos en una dimensión eterna. Cuando vamos a la palabra de Dios, y quiero que proyectemos, yo lo tengo aquí, perdón, encontramos estos dos textos, hermanos, que son muy interesantes. Porque Dios quiere que entendamos, hermanos, esta mañana, quiere recordarnos, algunos quizás ya lo tenemos claro, otros quizás no, pero es importante que lo entendamos, que Dios tiene planes eternos para nosotros. Él tiene planes eternos para ti. Tú y yo fuimos diseñados con un propósito eterno. Y miren lo que dice estos dos textos que son muy interesantes. Salmo 139, 16. Dice así: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! ¿Alguna vez te pusiste a pensar que Dios tiene diseñado un plan para cada uno de tus días? ¿Has pensado en eso? Que tú eres un diseño divino. Y que Dios tiene un plan. Cada vez que nace un ser humano, nace con un plan. Nadie nace por accidente. Nadie está en esta tierra por si acaso. No. Todo ser humano que nace en esta tierra tiene la posibilidad de vivir el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan. Eso es lo que está diciendo aquí. Todos mis días se estaban diseñando, todos tus días. Ya Dios los tenía diseñados, planeados, proyectados. Él tiene un plan para tu vida. Un plan perfecto, un plan maravilloso. El gran problema de los seres humanos es que olvidamos esto, ignoramos esto y nos dedicamos a vivir nuestros propios planes, los planes terrenales. Pero hoy Dios quiere recordarnos que no, que eso no es correcto, que Dios desea ayudarte a vivir en otro nivel, en otra dimensión, porque Él tiene planes eternos para ti. Eso es lo que dice el texto aquí. Y mira lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos en ellas. Dios ya preparó, Dios ya tiene el plan. Un día cuando estemos en el cielo, hermanos, leí un libro alguna vez de eso, ¿no? Este escritor se imaginaba la escena. Imaginaba una gran library, una gran biblioteca en el cielo. Y en esa biblioteca en el cielo estaba un archivo con el nombre de cada ser humano. Dice que el día que tú llegues al cielo vas a poder acercarte allí y poder ir a la library y buscar tu nombre. Walter Alañaita. Y ver los planes que Dios tenía para ti. Los planes que Dios tenía para ti. Porque yo tengo planes, Jeremías 29:11, porque yo tengo planes para ti, tengo planes. Dios tiene planes para ti. La pregunta es, ¿estamos viviendo los planes de Dios o estamos viviendo los nuestros? La historia de Belén nos recuerda que Dios tiene planes. Planes pequeños que se proyectan por la eternidad, planes divinos, así son, comienzan en pequeño pero tienen un potencial eterno, así son los planes de Dios, empiezan en pequeño pero tienen un potencial eterno. Dios tiene un plan para ti, hoy puede ser pequeño pero tiene un potencial eterno. Pero es fundamental, queridos hermanos, que entendamos esto, que es nuestro privilegio poder vivir los planes de Dios. Jesús vino para que tú y yo podamos vivir los planes de Dios. Estamos llegando a fin de año.
¿Cómo estamos? Vamos a empezar un nuevo año. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Queremos vivir los planes de Dios? Miren ustedes. Y tenemos estos pensamientos inspirados que refuerzan este concepto, hermanos. En el caso de Jesús, nos da un ejemplo claro. Dice así: Cristo, que es nuestro ejemplo, en su vida terrenal no se trazó planes personales. ¡Wow! Jesús, el que tenía la misión más importante que algún ser humano tuvo en esta tierra, su misión, salvar al mundo. Dice que no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. ¡Wow! No trazó planes, aceptó los planes. Lógica distinta. Lógica distinta. Ojalá que captemos esto con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Tú tienes que escoger en qué lógica vas a vivir. ¿Quieres vivir la lógica humana? Vive, vas a vivir así. Terrenal, 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 terrenal. Todo terrenal. Logros terrenales, alcance terrenal y lo más probable, fin terrenal. Pero Jesús vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, proyección eterna, eterna. Dios desea que tú y yo planeemos para la eternidad. Así quiere que proyectemos nuestra vida hacia la eternidad. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Y Jesús nos muestra cómo. ¿Cómo podemos trazar planes para lo eterno? Bueno, Jesús es el ejemplo. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. ¿Con qué frecuencia Dios revela sus planes, hermanos? Día tras día. Porque en la Biblia Dios no cuenta años, los años los contamos nosotros. En la Biblia tú no encuentras cumpleaños, el concepto de cumpleaños no está en la Biblia. Tú encuentras en la Biblia un cumpleaños, ¿dónde hay un cumpleaños en la Biblia? En la Biblia no se cuenta cumpleaños, en la Biblia se cuenta días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Dios cuenta días. En los planes de Dios cada día cuenta. Cada día cuenta. Los planes de Dios se revelan diariamente. Día tras día se lo revela. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Qué hermoso pensamiento, esto es tremendo. Esto es ciencia divina, esto es sabiduría del cielo, hermanos. Esto es pensamiento divino. Otra lógica, otra vida. Otra lógica, otra vida. Australia es lindo, hermanos. Es precioso. Es espectacular. Para muchos, el mejor país del mundo. Y es verdad. No he escuchado ninguna persona, yo estoy sorprendido, ¿no? Ni una persona hasta ahora aquí que diga, no, ¿sabes qué? Me quiero ir de Australia. No he encontrado. Me quiero ir, todavía no. Ya voy a encontrar a alguien seguro, ¿no? ¿No? Hay gente que quiere, nos están haciendo vuelo para quedarse, ¿no? Me contaban noticias, algunos están reclamando que quieren residencia, ¿ok? Sí, Australia tiene su atractivo, pero hermanos, por favor, no cometamos el error de pensar que Australia es lo mejor que nos pasó en la vida. Cuidado. Puede que no lo digas, pero puede que lo pienses. Hermanos queridos, nosotros hacemos planes para la eternidad. Australia solo es un camino, un punto en el camino. Nosotros estamos de paso. Australia no es el final, es un punto en el camino. Estamos de tránsito. Nosotros vamos hacia la eternidad. Y para que esa eternidad se concrete en nuestra vida, tenemos que aprender a caminar con Dios en esta tierra. Y miren la segunda parte de este pensamiento, porque no queda allí. Dice así: son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dejen que Dios haga planes para ustedes. ¡Wow! Dejen que Dios haga planes para ustedes. ¿De quién son los planes? De Dios. Dejen que Dios haga planes para ustedes. Él tiene planes. Como niños, confíen en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. 1 Samuel 2:9. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del destino que cumplen como colaboradores de Dios. Los planes de Dios, hermanos, empiezan en pequeño, pero tienen un potencial
eterno. Estamos construyendo para la eternidad. No olvidemos eso. Por favor, esta Navidad recordemos eso. Jesús vino para que podamos vivir para la eternidad. No para aquí y ahora, vivir para la eternidad. Y los planes de Dios, te viene siendo el pensamiento, tiene que ver con aprender a ser colaboradores de Él. Colaboradores de Dios. El problema, hermanos, es que muchos tenemos miedo. Tenemos miedo. Yo recuerdo, alguna vez tuve miedo también de que los planes de Dios se cumplan en mi vida. Más seguros son los míos. ¿Sabes por qué son más seguros mis planes? Porque los míos yo los controlo. Yo escojo dónde vivo, yo escojo lo que hago, yo escojo dónde voy, yo escojo con quién me junto, yo escojo. Son mis planes. Yo controlo. ¿Cuál es el problema con los planes de Dios? Que no controlas tú. Un día Dios se te aparece a los 75 años y te dice, ¿sabes qué? Te vas. Vende todo. Se acabó. Tengo otro plan para ti. Tienes que mudarte. Pero Señor, me ha costado la vida todo esto. ¿La vida? ¿Te ha costado la vida? Se acabó. Es tiempo de mudarse. Deja tu familia y tu parentela. Tengo otra misión para ti. Abraham, un día recibió. Hace unos días leí una historia de una dama que se estaba jubilando de trabajar como una profesora en un colegio. Pensó que se jubilaba ya, pero estaba inquieta en su corazón. Y comenzó a orarle a Dios. Digo, Señor, ¿será que tienes algún plan para mí? ¿Tienes un plan para mí? Y cuenta ella que una noche le entró un mail. Un mail. Abre el mail. La estaban invitando a ser directora de un colegio en una isla, hermanos. En una isla. Como misionera. Luchó con Dios, hermanos. Y luego de conversar con su esposo, tomaron la decisión. Decidieron alinearse con los planes de Dios. Vendieron casa, lo que tenían, y se fueron a trabajar de misioneros a una isla a los 65 años de edad. Cuando otros buscan jubilarse, ellos empezaron su servicio misionero. Porque ese es el problema con los planes de Dios. En los planes de Dios no diriges tú. En los planes de Dios no es lo que tú quieres. En los planes de Dios es lo que Dios quiere. Y por eso tenemos miedo de hacer sus planes. Porque no queremos renunciar al control de nuestra vida. Queremos una vida a nuestro tamaño y a nuestra medida. Pero al hacer eso, hermanos, nos perdemos la vida que Dios tiene para nosotros. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos comprender que Dios tiene planes. El propósito es eterno, el potencial es eterno, pero tenemos que estar dispuestos a entregar el control a Él y pedir que Él haga planes por nosotros. Finalmente, hermanos, Miqueas 5 termina, versículo 2 termina diciendo que de ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Los planes divinos, hermanos, sí. Ese pequeño que nació en Belén, humilde hijo de un carpintero y para muchos de una madre soltera. Así lo acusaban a Jesús, de ser un hijo ilegítimo. Sus enemigos lo acusaban de eso, de haber sido un hijo ilegítimo. Eso lo acusaban a él. Ese llegó a ser rey, leímos en el folleto de esta semana, ¿no? El rey de reyes y señor de señores. ¿Fue fácil su camino? ¿Los planes de Dios lo llamaron por un camino plano? ¿Una vida color de rojas? ¿Así fue la vida de Jesús? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Llena de desafíos, llena de pruebas, llena de retos, porque es así. Porque la vida con Dios no garantiza que el camino va a ser plano, hermanos. La vida con Dios, los planes de Dios no significa que tú vas a vivir una vida donde todos los vientos van a soplar en tu favor. No, al contrario. La vida con Dios es una vida donde una de las lecciones más importantes que aprendes es la de aprender a superar obstáculos y lograr victorias imposibles. Esa es la especialidad de Dios. La especialidad de Dios es enseñarle a sus hijos a lograr victorias humanamente imposibles. Mira tú la vida de aquellos que decidieron seguir el plan de Dios.
Mira la vida de Abraham, mira la vida de José, mira la vida de Moisés, mira la vida de Caleb, mira la vida de David. Uno tras otro, ellos aprendieron a hacer cosas humanamente imposibles. Esa es la maravilla. Dios quiere capacitarnos, hermanos, por tener triunfos gloriosos. El destino al cual Dios nos llama es una vida de triunfos. El apóstol Pablo dirá que es una vida de victoria en victoria. Así que, hermanos queridos, todos aquí sin excepción, unos en un momento, otros en otro momento. Tenemos que enfrentar momentos de aflicción, momentos de dificultad. Pero cada prueba, cada aflicción que nos toca enfrentar en esta tierra, hermanos, si la colocamos por la fe en las manos del Señor, y en vez de alejarnos nos aferramos a Él con todo nuestro corazón, será una experiencia que Dios usará, hermanos, para darnos una nueva victoria. ¿Nueva victoria? Cada problema en esta tierra, en las manos de Dios, es la oportunidad para obtener una nueva victoria. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, la promesa que más se repite es al que venciere. Nicao, al que venciere, al que venciere, al que venciere le daré, al que venciere le daré, al que venciere le daré, al que venciere le daré. Las pruebas que Dios permite que pasemos, hermanos, por difíciles que sean, son oportunidades que Dios nos da para entregarnos nuevas victorias, nuevas victorias. Así que si esta Navidad alguien está luchando, hermanos, porque es así, la vida es así. Hay Navidades que son fáciles y otras que son más difíciles. Si estamos luchando, hermanos, hay alguna dificultad, algún problema, esas dificultades pueden ser transformadas en victorias por el Señor. Jesús lo enfrentó todo. Enfrentó al mismo demonio en el desierto. En el Getsemaní, tú recuerdas, sudó gruesas gotas de sangre. ¿Renunció? ¿Retrocedió? ¿Se desanimó? No, hermanos, no renunció. Perseveró en el camino. Si estamos luchando con algún problema, alguna situación difícil, hermanos, Dios nos ayude para que esta Navidad, en el nombre de Dios, podamos descansar en el Señor, con la certeza absoluta de que a los que aman a Dios, hermanos, todo es para bien. Incluso aquellas experiencias duras y difíciles. Dios tiene el potencial de transformarlas para bien. Termino con una pequeña experiencia. Hace unos años atrás, un día mirándome al espejo, mi esposa notó más antes que yo. Me dice, tienes un bulto en el cuello. No me fijaba, voy a mirar, sí, era un bulto en el cuello. Que sí, ¿verdad? Había un bulto en el cuello. Bueno, ya usted sabe, ¿no? Comenzó el chequeo médico. Sí, yo pensé que era un ganglio, ¿no? Debe ser un ganglio. El médico dice, no, eso no es ganglio. Eso es tiroides. Dice, sí, la única manera es que hay que hacer una punción. Y ya comienzan las noticias, ¿no? La punción. Sí, solo sabremos qué es después de hacer la punción. Hicieron una punción, gracias a Dios, no era maligno, pero me dijeron, ¿sabe qué? Es tan grande lo que usted tiene que hay que extirparle la tiroides. Hay que sacarle todo. Y el médico me decía, tengo que ser honesto con usted. Me dice, no, mire, el riesgo es que la tiroides está junto a las cuerdas vocales. ¿A qué se dedica usted? En ese tiempo era profesor en Chile. Yo me dedico a hacer clases. Me dice, quiero ser honesto con usted. Generalmente no pasa, pero puede pasar. Cualquier desvío milimétrico en la operación puede tocar las cuerdas y su voz no queda la misma. Tiene que saber eso. ¿Sí? Así que, hermanos, de un día para otro la vida pegó el giro, ¿no? Esos giros que nos pasan. Sí, así es. Cuando los valles en sombra y muerte, las dificultades de la vida que nos pueden pasar a cualquiera y a todos en cualquier momento. Nadie está libre en este mundo de pecado. Y ahí estamos nosotros, ahí estaba enfrentando, hermanos, la primera, sí era mi primera entrada al quirófano, primera operación, no me había operado, estaba invicto, hermano. No sabía lo que era un quirófano. ¿Sí? Pero llegó la hora. Entré a ese quirófano,
Me sacaron la tiroides. Lo más complejo, hermano, fue que te quedas sin voz. 30 días con una pizarra, ¿no? Una pizarrita. Te comunicas con pizarra. Para alguien que habla todo el tiempo es complejo, ¿no? No fue fácil, hermanos. No fue fácil. Fueron días complejos, fueron días duros. Pero hoy miro hacia atrás, hermanos, y alabo a Dios. Alabo a Dios. Él usó esa experiencia para enseñarme muchas cosas importantes. No voy a decirlo en público, pero Dios sabe que en lo profundo de mi corazón yo atesoro esa experiencia. Dios me enseñó cosas que no hubiera podido aprender de otra manera. Las necesitaba. Dios no permite que derramemos una sola lágrima que sea en vano, hermanos. Ni una sola. Toda lágrima que derramamos en la escuela del dolor tiene un propósito eterno. Porque recuerda, Él te está preparando para la eternidad. Y en ese trabajo divino de esculpirte, de moldearte, de formarte, es necesario que en algunos momentos pasemos por la escuela del dolor, pero no será para siempre. Y mientras estés allí, Dios ha prometido secar tus lágrimas. Y mientras estés allí, Él ha prometido sostenerte. Y un día, verás la salida del túnel. Porque Dios ha prometido que fiel es Dios, que junto con cada prueba hay una salida. La salida viene, espera, confía. La salida viene, espera, confía. Hay una salida prometida por Dios. Hermanos queridos, hoy estamos aquí, en vísperas de Navidad, frente a la mesa con estos emblemas sagrados. Y hoy queremos renovar nuestro compromiso con Cristo Jesús. Hoy queremos alinear nuestra vida con con los planes de Dios. ¿Amén? ¿Queremos alinear nuestros planes con los planes de Dios? Hoy es una linda oportunidad para hacerlo. Si en algún momento, si te has desviado por algún motivo y estás consciente de que estás caminando por donde no debes caminar, es momento de hacer un alto y volver a Dios con todo tu corazón. Hoy vas a poder renovar tu consagración a Cristo Jesús a través de estos emblemas sagrados. Y también vamos a tener el privilegio de poder renovar nuestro compromiso de hermandad en esta iglesia, hermanos. Porque la Cena del Señor también nos recuerda que somos familia, que somos uno con Cristo y que somos uno como iglesia. Como iglesia practicamos la comunión abierta. Todos aquellos que entienden eso, que son uno con Cristo y que son uno con la familia de Dios, pueden participar de estos emblemas. Así que esta mañana vamos a cerrar esta primera parte, hermanos, suplicándole a Dios que nos ayude al finalizar este año a estar a cuentas con Dios. Y que nos ayude a caminar en sus caminos, hermanos. ¿Sí? Que nos ayude a caminar en sus caminos. Como iglesia necesitamos, como iglesia y ahora, necesitamos caminar en los caminos de Dios, porque Dios también tiene planes para esta iglesia. Planes especiales para esta iglesia. Y Dios quiere que tú y yo nos sumemos para ser parte de esos planes. Amén.